Bien, buenas noches con todos. Hoy es 22 de febrero del año 2023 y este es el curso de ofimática. Quien les habla es el profesor Francisco Castillo. Voy a ser el encargado de llevar este curso que tendrá una duración de 8 semanas. En este tiempo, pues ustedes deberán participar realizando los trabajos, no solamente al momento de la clase, sino también vía la plataforma, ¿no? En donde ustedes van a encontrar ya su primer tarea, su primer trabajo, el cual consiste pues en desarrollar un foro de debate, ¿no? La pregunta planteada ya se ha hecho y pues lo único que tienen que hacer es ingresar a su plataforma virtual y desarrollar el tema propuesto. Pues bien, el horario de esta clase, de este curso, pues será los días miércoles como hoy, en el horario de las 8:45 a 10:15 de la noche. ¿Ok? Bien, entonces, sin más, vamos a dar inicio a esta primera sesión. Bien. Y se puede apreciar mi pantalla, María. ¿Ves mi pantalla? Sí, 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 profesor. Perfecto. Bien, entonces empezamos hablando acerca de un tema recurrente antes de pasar ya al tema eh, que corresponde al curso, como es la ofimática, y tenemos que hablar acerca de unos temas previos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que sería la informática. Pues en estos últimos años, la palabra informática ha reemplazado como tal a la palabra computación, ¿no? Debido a que la informática en sí es una ciencia, ¿no? Una ciencia que va a permitir, pues, el manipular de forma automática, ¿no? Los datos o la información que se almacenen en un sistema computarizado, ¿no? En sí, la informática, como bien lo dice aquí, es la ciencia que estudia los métodos y técnicas para almacenar, procesar y transmitir información, ¿no? Y todo esto lo lleva a cabo gracias, pues, a un instrumento, a un aparato, a una máquina, ¿no? Y que en este caso es un computador, ¿no? En general, un sistema informático debe contar con la capacidad de cumplir tres tareas básicas. La primera de ellas vendría a ser la entrada de los datos, ¿no? O en inglés también llamada input, que vendría a ser pues la recepción o la captación de la información. Luego tenemos el procesamiento de estos datos, ¿no? El procesamiento se lleva a cabo basado en las instrucciones que se le otorguen
a este sistema principal. Y una vez estando ya procesados estos datos, pues necesitan un dispositivo de salida, ¿no? Que vendría a ser la transmisión de los resultados procesados, ¿no? Entonces, en líneas generales, estas tres tareas básicas vendrían a ser la entrada, el procesamiento y la salida de la información como tal. ¿Qué usos tiene la informática como tal? Pues la informática tiene como propósito clave el almacenamiento y la recuperación de información, lo cual ha sido una de las preocupaciones claves de la humanidad desde el inicio de los tiempos. En ese sentido, el primer sistema de almacenamiento fue como tal la escritura, ¿no? Permitía codificar mensajes y recuperarlos luego a través de marcas sobre una superficie, ¿no? La informática ha llevado ese mismo principio al máximo, creando sistemas y aparatos que almacenen, produzcan, transmitan y reproduzcan información de manera masiva, eficiente y veloz. No en balde, la informática pues interviene hoy en día en prácticamente todos los demás campos del saber, de un modo o de otro. Y para los que están pues trabajando en el ámbito de la salud, o los que van a trabajar en el ámbito de la salud, pues la informática como tal pues es imprescindible, ya que requerimos de elementos, instrumentos, maquinaria que nos permita pues el poder almacenar información y luego poder recuperar, ¿no? La informática en sí tiene que ver con absolutamente todos los campos que el ser humano conoce, ¿no? Está obviamente el campo de la salud, el campo de la ingeniería, el campo de las letras, ¿no? En absolutamente todos los campos interviene pues la informática como tal. ¿Cuál es la importancia que tiene la informática en un mundo globalizado actual? Pues en un mundo en el cual pues la tecnología es parte de nuestra vida, ¿no? Y pues como entenderán, cada uno de nosotros convive y está conectado las 24 horas del día a través de estos pequeños computadores que se han hecho ya una extensión de nuestro cuerpo, ¿no? Y que pues nos dan no solamente entretenimiento, sino que también nos permiten pues el comunicarnos, nos permite el estar informados, que incluso nos permite trabajar, ¿no? Haciendo uso de esta pequeña herramienta, ¿no? Estoy hablando de los teléfonos móviles, ¿no? Y pues en este mundo hipertecnologizado e hiperconectado, pues la información se ha convertido en uno de los activos más preciados del mundo, ¿no? Y es que la información como tal es mucho más importante en sí que el aparato que los almacena,
¿no? Y los complejos sistemas informáticos que hemos construido, pues nos permiten administrarlo de manera más veloz, eficiente, pues, y que nos permite, pues, acceder desde cualquier punto del planeta a esta información de una manera bastante rápida y, como no, valga la redundancia, de forma eficiente. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta con respecto a lo que es la informática? ¿Todo claro? Hola, Todo claro, profesor. muy bien. Bien, y la informática, pues como tal, se vale de un instrumento, ¿no? Como lo vemos aquí en la fotografía, pues, y esta maquinita, pues, es uno de los inventos más importantes que el ser humano, pues, ha logrado crear, ¿no? Como tal, ¿no? Después de la imprenta, pues, la computadora es uno de los mejores inventos que ha podido realizar el ser humano, ¿no? Pues veamos qué es una computadora como tal, ¿no? Pues para empezar, una computadora es una máquina electrónica, aunque también posee partes mecánicas, ¿no? Y esta máquina pues recibe, ¿no? A través de algunos dispositivos de entrada, pues recibe y procesa datos para luego convertirlos en información útil, ¿no? Y que posteriormente pues se va a enviar a las unidades de salida, siendo la pantalla la más empleada para que el ser humano pueda pues analizarla, ¿no? Y la pueda utilizar en su beneficio, ¿no? La computadora como tal posee dos partes esenciales, ¿no? Y que son íntimamente relacionadas. Por un lado, se encuentra el hardware, que vendría a ser toda su estructura física, aquella parte tangible, aquella parte que yo puedo ver y tocar del equipo, ¿no? Y por otro lado tenemos al software, ¿no? Que vendría a ser el conjunto de aplicaciones o programas que en realidad no las podemos ver ni tocar, ¿no? Y que forman parte de la lógica de la programación del computador. Veamos la estructura interna que posee un equipo. Pues una computadora como tal, pues va a recibir datos, ¿no? Y estos datos, pues, los va a ingresar dentro de su unidad principal a través de dispositivos periféricos de entrada, ¿no? Siendo el más común el teclado, con el que se escriben instrucciones o con los que se escriben un comando de repente,
Luego tenemos el ratón, o más comúnmente llamado en nuestro medio mouse, ¿no? Que es el dispositivo pues, que me permite mover esa flechita o cursor dentro de la pantalla. Luego tenemos el escáner, ¿no? Que vendría a ser un periférico que permite digitalizar, o sea, convertir a un lenguaje que el computador pueda entender, ¿no? Por ejemplo, tengo un documento o tengo una fotografía, ¿no? Física, ¿no? De esas antiguas que probablemente nuestros padres o nuestros abuelos guardan con mucho cariño. Y pues con el paso del tiempo, lamentablemente, estas fotografías pues se van a destruir, ¿no? Debido a el almacenamiento que se les da, ¿no? Tanto la humedad como el sol pues las daña. Entonces, una forma de mantener esta fotografía y poder retocarla de repente, quizás está en blanco y negro, pasarla a colores, o simplemente el hecho de poder reconstruirla, pues la tenemos que pasar por un dispositivo tal como un escáner, ¿no? Es el que va a permitir justamente el digitalizar, o sea, convertir esa fotografía física en algo digital, ¿no? Que se incluya dentro del computador para poder realizar a través de un programa de retoque fotográfico digital, como por ejemplo Adobe Photoshop, y pues el poder realizarle todas las operaciones que requeramos, ¿no? Luego tenemos el dispositivo como tal, el micrófono, que también me permite el ingreso de datos al equipo, ¿no? La webcam, como es el dispositivo que yo estoy empleando para que ustedes puedan verme, ¿no? Tenemos el pendrive, cuyo nombre técnico es memoria flash, ¿no? Y que más comúnmente en nuestro medio lo conocemos como memoria USB. Luego tenemos a los discos, que en este caso tenemos, por ejemplo, a los discos ópticos, como son los discos compactos, los DVD, los Blu-ray, incluso los discos duros también, ¿no? Son dispositivos de entrada. Y luego tenemos a el módem, ¿no? Que es un dispositivo que me permite modular o demodular las señales analógicas a digitales y viceversa, ¿no? Permite convertir las señales que salen del computador a una señal pues que viaje por el cable, por el hilo que recorre los postes, ¿no? Entonces, este dispositivo es el que básicamente me da, digamos así, la señal de internet, ¿no? Y que para ello pues tenemos que contratar el servicio, ¿no? Porque es un servicio que tiene un costo. Pues bien, una vez que tenemos aquí el ingreso de los datos, pues estos van a pasar a un sector del computador que es el que se encarga de
digamos, realizar el trabajo, y este vendría a ser el CPU. ¿No? Las siglas de CPU significan Unidad Central de Procesamiento, ¿no? Y este, pues, es un circuito integrado que se encuentra dentro del equipo y el que realiza, como bien lo mencionaba, pues, todo el trabajo lógico, ¿no? Pero el CPU, si bien es cierto, es un circuito que permite desarrollar los procesos, pues no es un lugar de almacenamiento como tal, sino que requiere, pues, de un almacenamiento, ¿no? En este caso, puede ser la memoria RAM. Una de las memorias principales que posee el equipo es la memoria RAM. Pues la memoria RAM es una memoria grande y que en ella, pues, los datos van a permanecer, ¿no? Para que el CPU pueda trabajar sobre ellos, ¿no? La memoria vendría a ser como un almacén, ¿no? Y en este caso la memoria RAM es un almacén temporal, ¿no? Cuando se le quita la energía eléctrica, pues los datos se pierden. Y una vez que termina el proceso de estos datos, pues ya se convierten estos datos en información, ¿no? Información que es sacada a través de dispositivos periféricos de salida. El más común, obviamente, es la pantalla o monitor. Tenemos también la impresora. Tenemos a los altavoces, o más comúnmente llamados en nuestro medio como parlantes, ¿no? Aunque su nombre correcto es altavoz. Luego tenemos los proyectores multimedia, ¿no? Aquellos que me permiten proyectar la imagen mucho más grande sobre una pantalla generalmente blanca, llamada ecran, o simplemente una pared, ¿no? Luego tenemos a la memoria flash, que como ya hemos visto, también es un dispositivo de entrada y también lo es de salida, ¿no? O sea, una memoria USB vendría a ser tanto de entrada como de salida. Y luego tenemos también a los discos y al módem, de los cuales ya he comentado. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Qué es proyector multimedia, profesor? Ah, un proyector multimedia. A ver, voy a ponerte la imagen para que esté un poco más claro, ¿ok? Un proyector multimedia vendría a ser uno de estos aparatos, ¿no? Que generalmente los vemos en las conferencias o dentro de las clases y los que permiten, pues, conectar el computador a estos aparatitos, ¿no? Para poder visualizar la imagen mucho más grande, ¿no? Lo vemos en los cines también, ¿no? Esos ya son proyectores profesionales, ¿no? Pero estos en general son proyectores, pues, que se usan en las computadoras, ¿no? Para poder, como te comentaba, proyectar una imagen de mucho más tamaño que en una pantalla convencional. ¿Ok, María? Ok, profesor, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Alina, buenas noches. Alina. ¿Sí me escucha, Alina? Bien. La computadora en sí tiene ciertas características, ¿no? Por ser una máquina, pues comparte características con otras computadoras o con otras máquinas en sí, ¿no? Que el ser humano ha inventado. Pero de las tantas características que puede tener un computador, pues 3 son las que destacan, ¿no? Por ejemplo, la primera característica de la que podemos hablar es una característica que la diferencia de otras máquinas y que incluso hace que, eh, por ejemplo, si la comparamos con el ser humano, pues nos gane en esta característica en particular, ¿no? Y es una de las características más importantes que posee una computadora. ¿Tienen alguna idea de qué característica puede ser esta? ¿En qué creen que nos gana una computadora? ¿Alguna idea, chicas? Esa computadora, profesor, parece como si fuera un televisor, así. Sí, claro, ¿no? Pero yo me refería a que, por ejemplo, ¿en qué podría ganarnos una computadora? ¿Nos podría ganar en una pelea? No, pues porque yo agarro un martillo y la destruyo, ¿no? Obviamente no se va a defender. Nos ganará en una carrera, no, porque no dispone de patas, ¿no? Nos ganará en su nivel de inteligencia. Y dice, No, ¿por qué? porque como se dice, una persona, o sea, nosotros podemos pensar, ¿no? Y en cambio, estos aparatos, sí no, también nos pueden ayudar, pero no es como nosotros a veces pensamos o así, ¿no? Ok. Bueno, hasta el día de hoy, 22 de febrero del año 2023, siendo las 9:23 de la noche, esa afirmación de que nosotros los humanos somos más inteligentes es válida, ¿no? Una, porque un ser humano inventó las computadoras, ¿no? Y otras porque
todavía no logran hacer que la computadora sea, pues, digamos, que emule correctamente la inteligencia del ser humano, ¿no? Entendamos que los seres humanos somos muy complejos, ¿no? Si bien es cierto, todos somos iguales, tenemos las mismas características fisiológicas en especial, pero somos bastante difíciles en cuanto a caracteres, ¿no? Somos seres pensantes, ¿no? La computadora como tal, pues, y en especial una ciencia que también viene ligada a lo que es la informática, como es la robótica, pues lo que trata de hacer es justamente hacer que una de estas máquinas, pues, sea y actúe lo más parecido a un ser humano, ¿no? Si bien es cierto, la robótica todavía se encuentra en pañales en la actualidad, pues ya los avances tecnológicos están permitiendo que gracias a la inteligencia artificial, pues estas máquinas logren pensar, entre comillas, digo pensar, por sí solas, ¿no? Puedan aprender incluso de sus propios errores también, ¿no? Pues la inteligencia artificial en la actualidad, pues es una ciencia también informática que ya está en funcionamiento. Incluso, pues en la actualidad se habla mucho de estas aplicaciones que logran hacer el trabajo por nosotros, ¿no? Siendo nosotros, pues, dándole algunas indicaciones, pues si la inteligencia artificial logrará, en su mayoría de veces, poder realizar esta tarea, ¿no? Entonces, de forma automática, en realidad, ¿no? Como, por ejemplo, decirle que nos realice un trabajo, una tarea, o el resumen de una tarea, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta inteligencia artificial, pues, logrará su cometido si nosotros ingresamos una buena orden, ¿no? Entonces, ya hace algún tiempo, pues, esta inteligencia artificial, pues, se ha puesto a prueba y más aún en en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, en donde justamente pues se está dando a conocer al público para que lo podamos probar y se pueda ir depurando, ¿no? Su código. Pero bien, la inteligencia no es una de las características importantes del computador, ya que como tal no tiene una inteligencia propia, sino que se debe su inteligencia en realidad al software, ¿no? Sino que más bien, pues su principal característica vendría a ser su velocidad. Pero vendría a ser no la velocidad con la que corre ni con la que anda, sino con la velocidad con la que ésta procesa los datos, ¿no? Recordamos que al computador se ingresan datos, ¿no? Y este los procesa, ¿no? Se pueden ingresar miles de millones de datos y este equipo podría, en cuestión de segundos, ordenarlos, clasificarlos, ¿no? Y darnos un resultado específico, ¿no? Según sean las necesidades del ser humano. Un ejemplo en concreto, pues, es aquel
en el que en el año de 1946 se construyó una computadora, una enorme computadora, por cierto, que distaba mucho de lo que conocemos hoy en día como computadora, ¿no? A esta computadora se le denominó ENIAC, ¿no? Y que medía más o menos alrededor de unos 30 metros de largo, ¿no? Y costó alrededor de unos 8 millones de dólares el poder elaborarla o diseñarla y construirla en sí. Pues esta máquina lo que hizo de asombroso fue el poder hacer o resolver un problema de física nuclear en 2 horas, ¿no? Y que el mismo problema desarrollado para un ser humano hubiese tardado alrededor de unos 100 años el poder dar aquella solución. Pues esa máquina en la actualidad, pues obviamente ya no existe en sí porque fue desarmada debido al gran tamaño y al gran consumo de bulbos de vacío con los que funcionaba este equipo, pues no sería más veloz que un reloj de pulsera, ¿no? Actual, ¿no? Un reloj de pulsera digital, ¿no? Entonces, una cita interesante para comprobar pues que una computadora es mucho más veloz al momento de procesar los datos, ¿no? Es también bastante interesante cómo es que esa velocidad que realiza el computador, pues la destaca de otros equipos, ¿no? Como el de una calculadora, ¿no? Una calculadora simple, ¿no? Puesto que en una calculadora simple tenemos el limitante siempre de la cantidad de dígitos que puedo colocar, ¿no? En cambio, en una computadora pueden ser dígitos bastante enormes y también el resultado pues será bastante grande, ¿no? Entonces, es la velocidad la principal característica que posee un computador. La segunda característica vendría a ser aquella relacionada a los cálculos, ya que entendamos que una computadora pues es una máquina íntegramente realizada, basada en números, pues las actividades que ésta realiza, lógicamente, pues están basadas en la solución de cálculos matemáticos, cálculos aritméticos y también de matemática superior, ¿no? Entonces, es una máquina pues que realiza pues estos cálculos a una velocidad impresionante, ¿no? Y lo importante de una computadora es que esta puede ser programada para poder realizar distintos trabajos, distintas tareas. Luego tenemos a los procesos. Los procesos vendrían a ser básicamente el tratamiento de los datos o la información en sí. La computadora no solamente trata, pues, o procesa o calcula realizando operaciones matemáticas, sino también, pues, puede trabajar con otros tipos de datos, como son
los de tipo texto, ¿no? O los simbólicos incluso, ¿no? Sino cómo sería, pues, por ejemplo, el almacenamiento de una base de datos, tal como la base de datos de eh, los peruanos, ¿no? Entendamos que la entidad que maneja esta información es la RENIEC, en donde se almacenan, pues, los nombres de todos los nacidos en el territorio nacional, ¿no? Tanto de los que están vivos como de los que ya no lo están, ¿no? Entonces, esa información es de tipo texto, ¿no? Entonces, los procesos que realiza basado en estos textos, pues también son bastante rápidos en resolución, ¿no? Y que van a permitir que el ser humano pues analice estos datos y que los pueda pues aplicar según el requerimiento que se tenga, ¿no? Con una información como la base de datos de RENIEC puedo saber, por ejemplo, cuántos hombres y cuántas mujeres hay en el Perú, ¿no? Puedo saber cuántos se localizan, por ejemplo, en Lima, ¿no? Cuántas de estas personas residen, por ejemplo, en, no sé, en el cercado de Lima, por ejemplo, ¿no? Cuántos son mayores de edad, cuántos menores de edad hay, cuántos son mujeres, cuántos son hombres. Y así una cantidad de información bastante importante, ¿no? Que van a servir para que el Instituto Nacional de Estadística e Informática, como lo es el INEI, pueda obtener información relevante, ¿no? A través también de las encuestas. Muy bien. Entonces tenemos estos tres principales características. Por un lado está la velocidad con la que opera. Por otro lado están los cálculos que realiza. Ya sabemos que son cálculos de tipos matemáticos. Y por otro lado está el tipo de procesos que realiza el equipo. ¿Ok, María? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profesor, todo bien hasta el momento. Muy bien. María, ¿tú te encuentras en Lima? Sí, profesor. Ok, perfecto. ¿Ya revisaste la plataforma? Aún no, profesor, estoy. Bien. Luego tenemos la composición básica que tiene una computadora. Pues la composición básica de este equipo son en realidad 4 elementos de hardware, ¿no? Está el monitor o pantalla, está el teclado, está el ratón o mouse y está la unidad principal que vendría a ser esa caja llamada gabinete o case y que dentro de él se encuentra el CPU o también llamado microprocesador. ¿Mm? Estos serían los 4 elementos básicos que tiene un computador, ¿no? De ahí se le pueden ir añadiendo otros dispositivos, ¿no? Como ya hemos visto, por ejemplo, cámara,
altavoces, impresoras, proyectores, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todos estos elementos son elementos adicionales que se pueden ir anexando al equipo, ¿no? Para que realicen distintas tareas. Muy bien. Veamos lo relacionado al software del equipo, ¿no? En cuanto al software del equipo, pues podemos decir que el más importante programa que tiene el computador es el sistema operativo. Un sistema operativo es el encargado de controlar la ejecución de todos los programas, ¿no? Y de todas las aplicaciones que el computador tiene instalado. Este sistema operativo está compuesto por una serie de programas que se van a encargar de controlar y administrar a todos los recursos del computador. ¿Y cuáles son los recursos que tiene un computador? Pues en cuanto a recursos podríamos decir, por ejemplo, puede administrar a los discos duros, a las impresoras, a los escáneres, ¿no? O sea, en general, lo que hace el sistema operativo es gobernar, ¿no? O controlar al computador en sí. Es por eso que el sistema operativo es el que se ve comprometido muchas veces cuando un virus informático eh, es, pues, instalado de forma oculta muchas veces a nuestro sistema, ¿no? Estos virus informáticos atacan en general a este sistema operativo, ¿no? El sistema operativo en sí es el que se encarga, como ya había comentado, de controlar tanto a los recursos como el hardware, como también a el software o los programas, ¿no? Sirve de plataforma para que eh, estos dispositivos, si alguno de ellos falla, pues el computador sepa eh, advertir al usuario y pueda realizar alguna solución al respecto. ¿Ok? Hasta ahí estamos, María, con lo que es un sistema operativo. Sí, sí, profesor, sí. Muy bien, sistemas operativos hay en muchos artefactos en la actualidad, ¿no? Lo tiene un computador. Lo tiene, de hecho, un teléfono, ¿no? Lo tiene un smartwatch. Lo tiene un televisor, ¿no? Muchos instrumentos electrónicos o tecnológicos actuales poseen un sistema operativo, ¿no? Que les va a decir cómo debe funcionar. Muy bien. En cuanto a los sistemas operativos para
computadoras, 3 son los que más se destacan en la actualidad. Tenemos, por ejemplo, al sistema operativo de la compañía Microsoft, que es el más común de todos, como es Windows. Tenemos al sistema operativo llamado Linux, y tenemos el sistema operativo de la compañía de la manzanita, pues llamada Mac OS. Ven, hablemos brevemente de cada uno de ellos, empezando por el más popular, como es Windows. Pues Windows como tal fue introducido en las computadoras que hasta ese momento todavía no eran, digamos, tan conocidas por el mundo entero, sino que un sector privilegiado, por decirlo de una manera, tenía acceso a ellas, ¿no? Debido a los costos. Aunque a partir del año 1981, con la invención de el primer computador personal, inventado, creado por la compañía IBM, pues poseía también sus propios sistemas operativos, siendo el DOS el primer sistema operativo para estos equipos, estas PC. Pero en el año 85, pues ya se fue introduciendo las primeras versiones de Windows, ¿no? Siendo la versión 1.0 la primera versión, y han pasado una serie de versiones a través del tiempo, ¿no? Tal como la versión 3.0, la versión de Windows 98, Windows 95 también, ¿no? Antes del 98, pues tenemos el Windows Millennium, el Windows XP, el Windows 7 o Windows 7, el Windows 8, el Windows 10, que apareció en el mercado en el 2015 y que todavía tiene vigencia, no estando 8 años después, todavía tiene importancia dentro de el mundo de las computadoras, ¿no? Y hace un par de años, pues la compañía Microsoft sacó al mercado su Windows 11, ¿no? El último sistema operativo que la compañía ha sacado o ha visto la luz, ¿no? Pues bien, tenemos a Linux. Pues Linux como tal es un sistema operativo que también posee una serie de versiones y que, a diferencia de Windows, pues es un sistema operativo eh, mucho más seguro, mucho más apreciado, sobre todo en el ámbito de la multitarea y el multiusuario. No es, por tanto, el sistema predilecto de los alojamientos de las páginas web, ¿no? Y Linux, como tal, pues vio la luz también en el año 1991, cuando el señor Linus Torvalds, pues, logra, digamos, diseñar este sistema operativo que parte de un sistema usado en grandes computadoras y que en la actualidad
se sigue usando. Estamos hablando del Unix, ¿no? Un sistema operativo para enormes computadoras, ¿no? Las llamadas mainframe, ¿no? Pero la intención del Linux Torvald era realizar pues un sistema operativo para computadoras personales, ¿no? Pues aquí se ven una serie de versiones. Por ejemplo, está el Ubuntu, está el SASE, está el Debian, está el Red Hat, está el CentOS, entre otras versiones de Linux, ¿no? A diferencia de Windows, pues es un sistema operativo que no tiene costo, ¿no? Es completamente gratuito, ¿no? Y que en realidad no le pertenece a alguien en sí, sino que pues ciertas compañías o personas, desarrolladores, programadores, pues contribuyen en el desarrollo de estas distribuciones, ¿no? Es más correcto decirle distribuciones que versiones, ¿no? A las distribuciones que tiene Linux, ¿no? Como las que ya mencioné. Y por último, tenemos a el sistema operativo llamado Mac OS, que es propiedad de la compañía Apple, ¿no? Aquella misma de los iPhone, ¿no? Solo que este sistema operativo está orientado para su línea de computadoras llamadas Mac, abreviadamente, cuyo nombre es Macintosh, ¿no? Este sistema operativo fue en realidad el primer sistema gráfico que existió, ¿no? Y que también vio la luz en el año 1985, ¿no? Aquí hay que destacar o remarcar que Windows, por ejemplo, cuando Mac saca este sistema operativo gráfico, pues digamos que Windows eh, copia, ¿no? De alguna manera su interfaz gráfica y la transforma a su conveniencia, ¿no? Haciendo uso de estas famosas ventanas, ¿no? E iconos tan característicos de los sistemas operativos. Pero cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, en Windows puedo mencionar que es el sistema operativo más popular que hay, ¿no? En el mundo de las computadoras de escritorio, las computadoras personales, ¿no? Ocupando alrededor del 80% de estas, ¿no? Otra característica que posee Windows es que tiene una mayor cantidad de programas o soporte para aplicaciones de terceros, ¿no? Existe una variedad bastante importante de software diseñada para el sistema operativo Windows, ¿no? La forma de instalación, la forma de actualización del sistema es bastante sencilla y sobre todo es automatizada, ¿no? Nosotros apenas tenemos que darle unos cuantos clics y pues este sistema pues se actualiza o se parcha constantemente. En cuanto a las desventajas,
pues la desventaja más resaltante es la del costo, ¿no? El costo que hay que pagar por el uso de este sistema, ¿no? El costo de la licencia para hacer uso de este sistema operativo. También otra desventaja es que las nuevas versiones consumen más recursos, ¿no? Generalmente más memoria y más almacenamiento. Un sistema operativo que tiene fallos recurrentes y frecuentes en la seguridad, ¿no? La mayoría de los virus informáticos que existen están diseñados para justamente sistemas operativos de Windows, ¿no? Y es que como es más popular y se usa más, pues los cibercriminales utilizan más a este sistema operativo para romper esas brechas de seguridad que existen en él, ¿no? Otra desventaja es que posee una cantidad bastante elevada de errores, ¿no? No es ideal, por ejemplo, para el almacenamiento o el trabajo multitarea. Y lo que más destaca es que es un sistema operativo que es más inestable que los otros dos, o sea, que Linux y que Mac. En cambio, Linux, ¿qué ventajas posee Linux? Pues la primera y la más interesante es que es un programa de código abierto y sobre todo que es gratuito, ¿no? Uno puede ingresar a la página de la distribución que quiera y descargarla y poder quemarla en un disco o en una memoria USB e instalarla en un computador, ¿no? En una PC. Ya que ninguno de estos dos, tanto ni Windows ni Linux, se pueden usar con Mac. Otra ventaja que tiene este Linux es que rara vez es una amenaza por estos ciberdelincuentes, ¿no? Cibercriminales. Es mucho más seguro, es mucho más estable que Windows, ¿no? Y que sobre todo utiliza, pues, pocos recursos, ¿no? De hardware, a diferencia de Windows, que es más exquisito, digamos, ¿no? En cuanto a los requerimientos. Lo malo o las desventajas que tiene Linux es que no es fácil de usar, ¿no? La curva de aprendizaje de Linux es un poco más difícil, ¿no? Tiene poca cantidad de software a su disposición, no es como Windows, y tampoco pues cuentan con gran cantidad de hardware que sea compatible con Linux, ¿no? A diferencia de Windows que sí, ¿no? Uno compra un mouse tranquilamente y lo conecta a cualquier versión de Windows y lo va a reconocer. En cambio, en Linux es un poco más difícil, ¿no? Entonces hay que realizar algunas modificaciones técnicas en este sistema operativo, el de Linux.
Bueno, ahora en la actualidad ya las actualizaciones en Linux son más frecuentes, eh, pero eh, aqueja más a Linux la cantidad de programas que se usan, ¿no? Si Linux es un sistema operativo gratuito, pues la mayoría de programas que se usan aquí también son gratuitos, ¿no? Solo que muchos de los programas profesionales que hay en la actualidad, por ejemplo, los de arquitectura, estamos hablando de un programa CAD como AutoCAD, no trabaja en Linux, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco fastidioso ese tema, ¿no? Y en el otro tipo de computadoras, como es las computadoras Mac o Macintosh del sistema operativo Mac OS, pues entre las ventajas es que la compañía Apple diseña tanto el hardware como el software, ¿no? Y esto lo que va a hacer con los equipos es garantizar una buena experiencia de funcionamiento, ¿no? Una computadora Mac viene con todo integrado, o sea, viene con su propia cámara web, viene con Bluetooth, viene con su propia tarjeta de red Wi-Fi, ¿no? Sus propios parlantes incluso, ¿no? En cambio, cuando uno se compra una computadora personal, una PC, necesita comprarse todo aparte, ¿no? Eh, Porque generalmente no viene integrado, ¿no? Ah, en cuanto al ataque de los virus informáticos, es menos propenso, ¿no? Hay menos cantidad de virus informáticos diseñados para Mac OS. Estas máquinas, por lo general, son ideales para trabajar en el mundo del diseño gráfico y la edición de video también. Pero no todo es color de rosas con Mac OS, sino que también tiene sus desventajas. Y una de las más, eh, digamos así, la más importante que posee es que es más costosa que una computadora personal, ¿no? Cualquier persona que haya experimentado el comprar algún equipo de la compañía Apple, sea desde los iPhone, desde los teléfonos, o sea desde las Mac, pues va a notar que cualquier cosa que le quiera añadir, sea esta, tiene que ser original y va a tener un costo mayor al de un sistema compatible, digamos, ¿no? Como es un teléfono de otras marcas, ¿no? Distintas a los iPhone, por ejemplo, y más aún de las Mac. Los centros de reparación no son tan accesibles. En Lima, por ejemplo, no hay muchos lugares en donde se pueda reparar estos equipos, ¿no? Y las reparaciones tienen un costo mayor. Las piezas pueden ser costosas, ¿no? Eh, el poder, digamos, expandir, por ejemplo, la memoria o el disco,
es casi imposible hacerlo, ¿no? Debido a las limitaciones que posee. En el caso, por ejemplo, particular de los iPhone, ¿no? Los iPhone nunca han tenido una unidad de almacenamiento, una unidad de expansión, ¿no? Cambio, probablemente si yo me compro un teléfono con Android, pues este tenga una ranura para colocar no solamente el chip de mi operador, sino también colocar una memoria expansible, ¿no? Estas micro SD que van a permitir ampliar la capacidad de almacenamiento de mi dispositivo. Y el aspecto de los juegos no es tan extensa, digamos, como en Windows, ¿no? Entonces, como hemos visto, cada uno de ellos tiene, pues, cierta ventaja con relación a la otra, ¿no? Siendo Windows y Linux competidores directos, ¿no? En cuanto a sistemas operativos para computadoras personales se trata, ¿no? En líneas generales, Linux es un sistema operativo mucho más robusto, mucho más seguro, mucho más estable que lo que es Windows. Y lo que tiene Windows es que es más comercial, hay más programas, hay más hardware, ¿no? Que se usa y es más fácil aprenderlo que Linux. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, profesor. Muy bien. Bien. Antes de terminar, pues debo hacer mención acerca de la plataforma, ¿no? En la que vamos a encontrar primero el foro de avisos, que son avisos generales, en este caso la bienvenida al curso, una introducción al curso. Luego tenemos el foro de presentación, en el cual ustedes como estudiantes deben realizar su presentación personal, ¿no? Ingresando al foro y leyendo la información correspondiente a la realización de este foro, ¿no? La cual pues añadimos un tema para agregar una presentación. En este caso yo ya he realizado mi presentación aquí. Luego bajamos y nos vamos a encontrar en la sesión número 1. En la sesión número 1, el material de la clase, que vendría a ser justamente lo que he mostrado el día de hoy, aquí en esta clase, ¿no? Y luego tenemos la primera tarea, que vendría a ser el foro de debate, ¿no? El foro de debate tiene un vencimiento de 2 semanas a partir de la fecha, ¿no? O sea, el miércoles 8 de marzo estará finiquitando el poder realizar este foro, ¿no? Entonces, foro de debate
la pregunta planteada es: ¿cuál es tu opinión sobre el papel que cumple la tecnología en la carrera que elegiste estudiar? ¿No? ¿Qué es tan importante para ti la tecnología en lo que estás estudiando? Y pues en el ámbito de la salud es importantísimo, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí las indicaciones para poder desarrollar este foro de debate, y que por ser una tarea, obviamente va a tener una calificación, ¿no? Entonces, la forma de poder realizar este foro es a través de el añadir un nuevo tema de debate, ¿no? Ahora, es importante añadir que el foro de debate como tal, pues debe tener al menos una participación, un comentario a alguno de tus compañeros, ¿no? O sea, debes responder a lo que él ha mencionado, ¿no? Y la forma de calificación es a través de la rúbrica de evaluación, ¿no? De aquí se desprende la forma en la que se calificará, pues, esta primera tarea. ¿Ok? Aquí también en la sesión número 1 va a aparecer la grabación de la clase. Entonces, creo que está bastante claro lo que tenemos o lo que tienen que hacer ustedes como estudiantes para esta clase, para este curso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, María? Por el momento, no, profesor. Muy bien. Entonces, el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Ya la siguiente clase vamos a empezar a trabajar con la parte operativa, la parte práctica. ¿Ok? Entonces, nos vamos a quedar ahí por hoy. Que tengas una excelente semana y nos vemos en la siguiente sesión. Un abrazo.